Buenos días, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, me alegro mucho. Existe una sola verdad incuestionable. Una sola verdad que es absoluta. Vamos a comenzar esta conferencia de manera típica. Lo que por lo general en este tipo de eventos se hace al final, yo lo voy a llevar al principio. Les quiero agradecer a todos ustedes por estar acompañándome en el día de hoy para la presentación de mi último trabajo, de mi libro, El regreso de los dioses, sobre el cual no voy a decir mucho, salvo que trata de psicología de la religión, que está hecho con un lenguaje muy sencillito, muy ameno, y creo que es accesible para todas aquellas personas que se interesen por esta temática, independientemente de que tengan o no conocimientos previos en psicología, y que por supuesto está a disposición del que lo quiera adquirir cuando termine la jornada. Habrán notado también que no se hace alusión previa a las particularidades de mi currículum, y yo les explico por qué. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero de hecho a mí sí, de haber asistido a algún congreso, seminario, curso, conferencia y demás, y encontrarme con que al momento de la presentación de un orador desenrollan, despliegan un papel higiénico de 80 metros en el que figuran los logros y las titulaciones de un tipo que cuando abre la boca termina siendo un salame. Es por eso que, como yo no quiero ni imponerme presiones y tampoco generar en ustedes expectativas que pudieran no llegar a ser cubiertas, simplemente digo que mi nombre es Eduardo Madronial, soy psicoanalista, entre otras hierbas, Edu o Lalo para los amigos, y para aquellos que a partir de hoy me quieran honrar con su amistad, soy Edu o Lalo también según su gusto. Vamos a tratar una temática, un tema que es muy interesante, que es el de la religión, el de la espiritualidad en la vida de las personas. Y lo vamos a hacer contemplando el punto de vista de la ciencia, pero también el de las personas de fe. ¿Por qué quiero contemplar ambas posturas? Porque a la vez que es muy interesante el tema, también es muy polémico. Hay una vieja polémica que lleva siglos, en la cual combaten justamente la ciencia y la religión. La primera, intentando echar por tierra la validez del sentimiento de la persona de fe, y desde la religión muchas veces se pone en tela de juicio los postulados que ofrece la ciencia para explicar la temática religiosa, espiritual o mística. Y en esta vieja contienda, en la cual los combatientes de ambos bandos ganan o pierden terreno en un campo de batalla ideológico, lo único que hicimos fue traer consecuencias nefastas para la humanidad, porque cuando reinaba la religión y pretendía imponer sus dogmas, aquellos que se atrevían a cuestionarlos eran sometidos a severos castigos. Lo sabemos todos, sin necesidad de ser expertos en historia. La muerte era el peor de ellos. Pero cuando el oscurantismo deja paso al imperio de la ciencia, los partidarios del positivismo más acérrimo y radical no fueron capaces de demostrar ni amplitud de criterio, ni buen sentido y tampoco comprensión. Y sometieron a las personas de fe, de cualquier credo, en el menor de los casos al descrédito o al ridículo. Los tildaban o de ignorantes o de enfermos mentales. Es por eso que yo me hice una promesa formal a mí mismo que quiero compartir con ustedes. Y es la de que no va a quedar una sola persona de los aquí presentes que al terminar la jornada y por radical que sea su idea, no considere después con respeto la opinión del otro, aunque no sea coincidente con la propia. Eso se los aseguro. Vamos a abordar el tema de la religión, de la espiritualidad, del misticismo, en principio teniendo en cuenta la postura de la psicología, aclarando de antemano que esta no es una clase de psicología ni de neurología, a pesar de que vamos a ver algunos conocimientos o conceptos básicos. Simplemente es un ratito en el cual vamos a compartir un tema que evidentemente en mayor o menor medida nos interesa a todos, porque si no, no estaríamos acá. La psicología, más precisamente la psicología de raigambre psicoanalítica, es una ciencia maravillosa, fascinante, por lo menos para mí, que tiene como uno de sus principales objetos de estudio el inconsciente del aparato psíquico de las personas. Y este inconsciente es singular de toda singularidad, por lo menos así se esgrime. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sistema inconsciente del aparato psíquico de los seres humanos es único
es privado, es íntimo. No hay un inconsciente que sea igual a otro inconsciente. A mí me gusta decir que es la huella digital del aparato psíquico. No existe uno que se asemeje a otro. Teniendo en cuenta esto, nos encontramos frente a una dificultad, que es la de poder conocer de manera precisa y minuciosa las particularidades de la parte más profunda del sistema psíquico de los seres humanos. Esto nos lleva a tener que tener en cuenta una dificultad. Yo diría que más que dificultad es una imposibilidad, la de poder conocer qué es lo que tenemos adentro de la cabeza, por lo menos en esta parte tan profunda que significa nuestro sistema inconsciente. Solo sabemos que ejerce influencia en nuestras vidas, de manera tal que, teniendo esta certeza, no nos queda otro remedio que considerar al psicoanálisis una ciencia conjetural. Entonces lo que yo voy a hacer es conjeturar un ratito con el permiso de ustedes. Un poquito de agua, ¿no? Por favor. Uno de los postulados básicos de la ciencia psicoanalítica es lo que conocemos como protofantasías. Una suerte de fantasías en los primeros tiempos en la vida de un niño, gracias, en la cual transcurren determinadas vivencias, determinados acontecimientos que el chico no puede recordar de manera precisa. Son recuerdos justamente, pero a lo mejor muy confusos, señales muy sutiles, que no obstante ejercen influencia en la vida de esa criatura y serán tan influyentes que de cara al futuro pueden llegar a conformar lo que luego será su personalidad. Yo voy a mencionarlas al pasar. Me voy a centrar en una solita de ellas porque es la que atañe al tema que nos ocupa. Estas protofantasías o fantasías primarias se denominan escena primaria, fantasía de seducción, fantasía de castración y la que más nos importa, que es la fantasía de retorno al vientre materno. Quizá el único vestigio de nuestra vida en el más allá. Un más allá dentro de la panza de mamá. Desde el momento de la concepción y durante toda la etapa de gestación, ese ser que se está desarrollando tiene determinadas experiencias, determinadas vivencias en el ámbito intrauterino. Mamá lo protege de todo, lo cobija de todo mal y le brinda todo aquello que necesita para desarrollarse, para subsistir de manera irrestricta e ilimitada. Nada le falta. Pero cuando nacemos, y a partir del nacimiento, lo que sucede es que nos vamos dando cuenta de forma paulatina que este mundo está lleno de peligros potenciales. Empezamos a conocer lo que es la frustración, las tristezas, las angustias, determinados tipos de temores de diversa índole, la competencia, la postergación, ese mundo en el cual habitamos difiere, por lo menos en cierta medida, si idealizamos las etapas perinatales, de el que nos contenía y nos cobijaba dentro de la panza de mamá. De manera tal que se supone que existiría una suerte de fantasía en la cual tenemos el anhelo de volver adentro de la panza de mamá para seguir sintiéndonos protegidos y no tener justamente esas inquietudes y ese desamparo que en mayor o menor medida nos van a acompañar a lo largo de toda la vida. No es casualidad que la persona creyente supone que proviene de otro ámbito, del reino de Dios, del más allá, del otro mundo, del paraíso. Y en este paraíso no hay carencias, no hay faltas, no hay tristeza. Es un ámbito de plenitud absoluta, total, de completitud. No tenemos esas carencias de las cuales padecemos a lo largo de nuestra vida en el plano físico. Entonces nosotros podemos llegar a suponer que esta protofantasía o fantasía de retorno al vientre materno es de alguna manera el rizoma, la raíz primordial de lo que luego será una idea de alto valor simbólico en la vida de los creyentes, por lo menos, que es la de la existencia de un ámbito en el cual no nos falta nada
en el cual no hay tristeza ni dolores y al cual deseamos volver. El creyente desea indefectiblemente ser merecedor del retorno a ese ámbito. Quizá porque permanece en él, persiste una idea muy confusa, un sutil recuerdo de aquellas vivencias que formaban parte de la etapa intrauterina o prenatal. Otra de las hipótesis más importantes dentro de la ciencia psicoanalítica es lo que conocemos como fases del desarrollo libidinal. Son una suerte de etapas por las cuales transcurre la vida de un ser humano que también van a ser determinantes para conformar su personalidad. Sucesos, acontecimientos que son sumamente relevantes y que imprimen una huella indefectiblemente en nuestro ser más íntimo. Yo voy a mencionar únicamente las 3 primeras de estas fases porque son las que suceden en la parte más importante de nuestra vida, que es la niñez. No son las únicas, pero sí las más importantes, son las más determinantes. Y vamos a ver si tienen algún tipo de relación con la religiosidad y la espiritualidad en la vida de los seres humanos. En principio voy a citar la fase oral, que está determinada por el contacto de la boca con el pecho materno. Mamá le brinda a su hijo la sustancia nutricia que le permite formarse, desarrollarse, subsistir. Esto de por sí es una vivencia de placer, porque sacia el apetito del niño. Se le suma una segunda instancia de placer, que es la del contacto de la boca con el pecho materno. ¿Por qué? Porque la boca es una zona erógena, es decir, una zona del cuerpo especialmente sensible al contacto con lo ajeno. Pero le agregamos una tercera instancia de placer, que es ni más ni menos que el afecto que el niño recibe de su mamá. El alimento más importante con el que contamos todos nosotros, o por lo menos así debería ser. Si mamá le brinda el afecto, le brinda el amor, ¿a través de qué lo hace? Mientras lo está amamantando, le canta una canción de cuna, le brinda una sonrisa amorosa, una mirada tierna. Son gestos que parecen superficiales y sin embargo son determinantes en la vida de una criatura, que no tiene ni su sistema cerebral, ni su aparato psíquico desarrollado y totalmente complejizado. No obstante, los chicos son chiquitos, no sonsos. Perciben, se dan cuenta de ese mensaje que ese ser omnipotente y omnipresente que figura frente a él le está brindando. Esa figura de omnipresencia y omnipotencia va a ser todo su mundo en las primeras etapas de la vida. Está en todo momento, lo protege, le brinda el amparo y el auxilio que esta criatura necesita. A medida que el tiempo transcurre y vamos notando que existe en la vida más íntima la certeza o la convicción de que ese ser es independiente de mí, porque suponemos, solo suponemos porque nadie le preguntó a un bebé qué le pasaba realmente por la cabeza, pero suponemos que los chicos creen que su madre y él mismo forman una célula indivisible e inseparable. Con el paso del tiempo se va dando cuenta que no es así. Y a medida que se va dando cuenta de que hay una separación, una división entre estas dos entidades, el niño y su mamá, también va conociendo sus limitaciones y sus parcialidades. De modo tal que muchas personas que se abocan a la religión lo hacen para combatir, como un mecanismo de defensa lógico, esa sensación de desamparo, de indefensión que muchas veces nos invade, y sustituimos por un elemento simbólico llamado Dios a la figura de mamá, que era el que realmente era omnipresente, insisto, omnipotente y todopoderoso, según nuestro modo de ver cuando somos muy chiquititos. Perdón, voy a tomar un poquito de agua porque se me lengua la traba. Luego entramos en lo que se conoce como fase o etapa anal, con un nuevo descubrimiento, el de que podemos controlar algunas de nuestras funciones corporales. Primero, el chico controla los esfínteres anales y después los uretrales. A partir de la concientización de que tiene la facultad de poder controlar algunos impulsos fisiológicos, lo que sucede es que
el pibe, pobrecito, entra irremediablemente en el mundo de la responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que aprender a ir al baño. Hay una norma, una ley que le impone una figura poderosa y prestigiosa de su vida, que le dice que tiene que hacer sus necesidades, cómo debe, cuándo debe y dónde debe. El hecho de acatar esta norma, esta ley, implica la felicitación y la recompensa. El hecho de que no logre hacerlo, lo que determina es que existiría un supuesto castigo, una condena, una reprimenda, una sanción. Y fíjense que esta ley, que esta reglamentación, nos la imponen personajes prominentes y prestigiosos en nuestra vida. Nuestros padres, abuelos o cuidadores, cualquiera fuese. Estos personajes son determinantes y también son poderosos. Son adorados, venerados, también temidos, en ocasiones nos llenan de estupor, a los cuales, y fíjense, noten lo que voy a decir, el niño desde su pequeñez los mira hacia arriba. ¿Se entiende lo que quiero decir? Los mira hacia arriba, porque en el arriba está lo todopoderoso, está lo inmaculado, está lo que no tiene falla, lo que me va a proteger y a la vez lo que rige mi vida, porque yo tengo que ajustarme indefectiblemente a esas normas que estos seres prestigiosos e importantes en mi existencia me imponen. Estoy sujeto a una norma que me enseñan. A medida que pasa el tiempo y aumenta nuestra potencia, nuestro poder, nos vamos dando cuenta de que estos seres no tienen las características que nosotros suponíamos que tenían. Tienen mácula, tienen fallas, tienen limitaciones. Y encima, cuando transcurre más tiempo aún, nos vamos dando cuenta que nuestra potencia aumenta y por lo tanto, incluso pretendemos disputarles el lugar de poderío y de autoridad durante la adolescencia. Y creemos que podemos pasar por arriba a nuestros padres. En algunos casos sucede, en otros no tanto. Lo cierto es que, indefectiblemente, nuevamente como mecanismo de defensa, necesitamos la figura de un ser que realmente signifique la omnipresencia, la omnipotencia, que sea sempiterno, inmaculado, todopoderoso, absolutamente sabio, para no sentirnos indefensos, para no sentirnos en sensación de desamparo. Recurrimos a Dios. Con esto no quiero aseverar que Dios es únicamente una figura simbólica. Simplemente, como bien dije al inicio, estoy conjeturando, estableciendo únicamente un punto de vista que podría llegar a ser viable, entendible, comprensible y no por ello aceptable. Dios sería la figura simbólica, insisto en lo simbólico porque el símbolo es inherente al género humano. Somos seres culturales, no somos seres naturales como habitualmente se afirma y se menciona. Y la cultura, con todos sus patrones y sus enseñanzas, determina que ese elemento consistente e irreemplazable llamado símbolo no se separa de nosotros nunca más. Sea en el ámbito religioso, social, político o en cualquier otro, el símbolo nos va a acompañar indefectiblemente a lo largo de nuestra vida. Insisto, volviendo para atrás, Dios podría llegar a ser una figura simbólica que sustituya a nuestros padres cuando tomamos conocimiento de que no todo lo saben y no todo lo pueden, o bien nuestros padres podrían llegar a ser los representantes de Dios en la tierra, la encarnadura de Dios mismo, que cumple su función en representación de Él mientras estamos transitando por esta vía de existencia. Y después entramos en la fase fálico-genital, con un nuevo descubrimiento, la de que podemos obtener placer de manera autogestionada, artesanalmente, hecho con nuestras propias manos. Porque los chicos conocen y manipulan sus órganos genitales y se dan cuenta que esto es placentero, que es producto del gozo, de satisfacción. Pero es un placer
que es cuestionado por esas figuras de poder que rigen en nuestra vida, que se olvidan que alguna vez hicieron lo mismo y que también con cierta frecuencia recurren a esa práctica placentera en la intimidad y en la soledad. Sin embargo, al pibe se lo cuestionan y le dicen que está mal, que es una porquería, que es un chancho, que es un asqueroso, que saque la mano de ahí. A partir de acá, de manera insistente, mediante esta condena o esta restricción, el chico se encuentra con otro elemento no tan positivo que lo va a acompañar a lo largo de su vida, con mayor o menor magnitud, que es la angustia. Porque algo que resulta en un impulso prácticamente irreprimible y que le causa placer, es cuestionado por el que tiene el poder y el que tiene el saber. Entonces recurre a la soledad, a la intimidad, para poder seguir obteniendo satisfacción. Yo siempre encuentro una analogía entre esta instancia tan particular de la vida de los chicos con el pasaje de la Biblia en el Génesis, no sé si lo habrán leído, en el cual Adán y Eva comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y cuando saben que pecaron contra la ley de Dios, se esconden avergonzados de la presencia del mismo que los llama y que lo busca. Es una ocurrencia mía, pero encuentro un valor, e insisto con lo simbólico, también sustancial en este pasaje de la Biblia. El poder que se ejerce sobre un ser inferior, que determina una ley, y la falta en el acatamiento de esta ley supone una condena, un castigo. Lamentablemente, los sistemas religiosos imperantes al día de hoy lo que hacen es manejarse por los cuestionamientos, por las restricciones, por las prohibiciones de situaciones que son absolutamente comprensibles para un ser humano, desde lo fisiológico, y también saludables desde lo psicológico. Sin embargo, no dejan que fluya la energía en toda su magnitud y con todo su potencial, fisiológica, mental y hasta espiritual, en la vida de un ser humano, porque lo privativo del elemento espiritual, mal entendido, es que yo tengo que restringirme y condenarme para ser merecedor de una vida en un ámbito futuro, en el más allá, sin entender que el factor principal por el cual somos lo que somos y mediante el cual podemos obtener salud a nivel integral es la comprensión de que somos seres holísticos, de que no somos solamente un cuerpo, ni un alma, ni una mente que funcionan en forma independiente y que puede un aspecto o una parte desinteresarse de lo otro. Sin entrar dentro del terreno de la espiritualidad precisamente, todos sabemos que cuando hay una afección de carácter fisiológico y que es permanente o es muy grave, nos encontramos con inconvenientes desde el punto de vista psicológico porque nos afecta a nivel emocional. Y también cuando tenemos algún inconveniente, alguna sintomatología que se vincula con lo emocional, indefectiblemente también eso repercute en la salud de nuestro cuerpo. De manera tal que tenemos que considerar que todo aquello que es sano para el cuerpo, mientras no signifique un exceso, un desequilibrio, es bueno y es lícito, y que contribuye a aumentar mi calidad de vida en el aspecto mental y en el aspecto espiritual también. El chico se encuentra con otra situación novedosa en esta etapa, que no solamente viene de la mano de la angustia. Sabe que puede obtener placer de forma autosuficiente. Y con esto se da cuenta de que ya no se necesita de la presencia o de la intervención de su primer objeto de amor, que fue mamá. El ser que estaba presente y protagonizaba todo hecho placentero y satisfactorio y feliz en su vida. Si yo obtengo placer
sin necesidad de su intervención, me estoy alejando de la misma. Por lo tanto, ¿esto qué hace? Genera culpa. Una culpa que tampoco nos va a abandonar en el transcurso de nuestra vida. Yo estoy en beneficio de obtener placer carnal, físico o sexual en algunos ámbitos, abandonando lo importante que es mi espíritu. Y tengo que hacerlo para poder ser merecedor de una vida en el más allá, para poder ser merecedor del amor o la consideración de Dios. Estos son conceptos muy arraigados en las religiones actuales que tuvieron una finalidad muy precisa: echar por tierra la validez de muchas costumbres y religiones antiguas. El hombre se ligaba a sus viejos dioses y lo hacía muchas veces a través de determinadas prácticas que tenían que ver con lo físico, porque lo físico no era pecaminoso. El placer sexual, carnal, físico en definitiva, en su más amplio espectro, era considerado incluso como un deber sagrado que nos unía a los viejos dioses. Para poder combatir estas costumbres, estas creencias, fue preciso que se condenara las prácticas que eran propias de estos sistemas ideológicos, porque había que erradicar las viejas religiones, había que hacer morir a los viejos dioses para poder prevalecer. Esto es lo que ha sucedido y no nos damos cuenta de que el verdadero sentido de la espiritualidad y de la religión no pasa por la restricción y la condena. Lo que vamos a hacer ahora es revisar algunos conceptos básicos del ámbito de la neurología. Y lo vamos a hacer ¿por qué? Porque vamos a invitarnos a nosotros mismos a ver también algunos conceptos que son propios de las neurociencias. Pero necesito hacer una revisión, aunque más no sea soslayada, de algunos conceptos básicos para poder entender después el resto. Pido disculpas anticipadas a aquellos que sean conocedores acabados de la ciencia neurológica, porque yo no soy neurólogo, pero es preciso que veamos algunos puntitos esenciales de esta ciencia para después poder tratar el tema que realmente nos interesa, que es el de la neuroteología. En principio, voy a hacer una afirmación tramposa para mechar el tema de la religión. El cerebro de los seres humanos es uno y trino, como la Santísima Trinidad en la que creen los cristianos. Uno y trino. Digo que es uno porque cuando hablamos del sistema cerebral decimos que es el cerebro o el encéfalo. Sin embargo, la teoría más aceptada y la más difundida, que no es la única, ojo al parche, dice que en el coco nosotros tenemos 3 cerebros, que son independientes en cuanto a aparición temporal y sin embargo están interrelacionados. El más viejito de nuestros cerebros se llama cerebro reptiliano, que está vinculado con la conducta instintiva. Acompaña a nuestros abuelitos, a nuestros ancestros desde épocas inmemoriales. Después aparece el cerebro paleomamífero o cerebro límbico, relacionado con el comportamiento emocional. Y después hace su aparición el más nuevito de nuestros cerebros, que es el neocórtex, por favor, Noé, o neocorteza, o cerebro neomamífero, que está implicado en la conducta racional. Esto a grandes rasgos sería la conformación de nuestro sistema cerebral. En pantalla vemos lo que conocemos más comúnmente. Cuando citamos o recurrimos a una figurita del cerebro, aparece el neocórtex, que está dividido, según esta figura, en pedazos, ¿sí? Llamados lóbulos. A grandes rasgos digo esto. El que figura en rojo es el lóbulo o los lóbulos frontales, en verde al costadito los temporales, el que figura en amarillo los lóbulos parietales y el que está atrás de todo en violeta los lóbulos occipitales. Ahora bien, ¿el cerebro está dividido en cachos? No, no está dividido en cachos. Sin embargo, para poder estudiarlo de manera más organizada y precisa, necesitamos establecer determinadas nominaciones, ¿sí? Nombres
de la misma manera que lo hacemos con otras partes del cuerpo, con el sistema óseo, el muscular, etc. ¿De dónde salen estas nominaciones, estos nombres? Nosotros tenemos la masa encefálica protegida por el cráneo, los huesos del cráneo. Ahora, esto no es un casco uniforme. Los huesos del cráneo son varios y están unidos por una suerte de soldadura. El que está delante es el hueso frontal, al costadito el temporal, el parietal y el occipital atrás. El cacho del cerebro, que está más cerquita de estos huesos, tiene el mismo nombre. ¿Se entiende? Es fácil, ¿sí? Una aclaración que es muy importante y tenemos que tenerla en cuenta. La decimos todos, o por lo menos alguna vez la hemos escuchado, que los seres humanos somos seres racionales. Minga. Eso no es verdad. Los seres humanos somos seres emocionales que tenemos la capacidad para razonar, que no es lo mismo. Podemos dar cuenta de ello todos nosotros, que alguna vez nos dejamos llevar por un enojo, por una excitación, un estallido visceral, que después, cuando nos tomamos el trabajo, si es que lo hacemos, de pensar, nos damos cuenta de que nos mandamos una cagada y de que nuestra acción, pensamiento o discurso no fue del todo conveniente. Otra aclaración muy importante, que también surge a raíz de una idea muy difundida hace muchos años y que aún permanece, y que se hizo un lugarcito en el imaginario popular porque fue difundida por algunas pseudociencias que hablan de las supuestas o reales facultades extrasensoriales del hombre. Dice esta supuesta teoría, que en realidad no es tal, que los seres humanos utilizamos únicamente el 10% de nuestra capacidad mental o cerebral. Esta idea en el mundo académico tiene una denominación muy precisa. Se llama pelotudez, que carece de sustento. Los seres humanos usamos todo nuestro cerebro, todo, no un pedacito, no un poquito. Lo que no podemos hacer es usar todo nuestro cerebro todo el tiempo. O todo el cerebro, para ser preciso, al mismo tiempo. ¿Cómo funciona? De forma soslayada más o menos lo voy a explicar. Se supone que al unísono, es decir, en simultáneo, lo que podemos hacer es activar un 2% aproximadamente, ¿verdad, Ruth?, de nuestras neuronas. Digo verdad, Ruth, porque tenemos en la sala una profesional que es especialista en neurociencias. Este 2% se activa para cumplir con una determinada actividad o función. Para que podamos realizar otra actividad u otra función, se apaga este grupito y se enciende otro grupito. Y así en forma sucesiva. En simultáneo usamos un 2% de nuestras neuronas. Por favor, no vayan a decir que yo dije que usamos nada más que el 2%. No, es el 2% en simultáneo. Se apaga un grupito, se prende otro, se apaga otro grupito, se prende otro, y así sucesivamente. En realidad no es que dejan de funcionar las neuronas que no estamos utilizando. Merma, se aplaca su actividad en función de que hay otro grupo neuronal que está trabajando de forma más intensa. Dicho esto, vamos a meternos en el tema que nos importa y que nos ocupa, la neuroteología, que es una corriente muy novedosa de las neurociencias que se encargan de estudiar las creencias, la actividad religiosa en la vida de los seres humanos, considerando de que es el cerebro el único protagonista de estas ideas y que fuera del cerebro no existe Dios, no existe espiritualidad, no existen fantasmas, ni extraterrestres, ni nada por el estilo. Vamos a ver si esto tiene sustento. La neuroteología hizo estudios muy serios y llegó a determinadas conclusiones. Pero estos estudios se hicieron en condiciones de control. Esto quiere decir que
determinadas personas, determinados individuos abocados a una práctica religiosa, monjes, monjas, sacerdotes, etc., se prestaron de forma voluntaria para que se examinara la actividad de su sistema encefálico al momento de realizar prácticas que son regulares, habituales para ellos. Rezos, oraciones, ejercicios de meditación, etc. Y se llegaron a sacar determinadas conclusiones. Ahora bien, la neuroteología es muy controversial. Una controversia de tal magnitud que incluso los neurólogos más ortodoxos se atreven a decir que se trata ni más ni menos que de una pseudociencia que carece de sustento. ¿Por qué? Porque las conclusiones a las que han llegado en situaciones de control pretenden trasladarlas al ámbito de vivencias que son absolutamente diferentes y que sin embargo hacen a la vida psíquica de los seres humanos, que son las vivencias de iluminación, las experiencias místicas, las vivencias o experiencias cumbre, al decir de algunas de las ramas o corrientes de la psicología humanista. Son acontecimientos en los cuales el elemento protagonista es un estado modificado de conciencia. Digo modificado para diferenciarlo de lo que denominamos estados alterados de conciencia, según la psicología clásica o la psiquiatría, que en realidad son patologías o características, ¿sí? Situaciones que tienen relación con patologías muy precisas que podríamos encuadrar dentro del ámbito de la psicosis. La vivencia relacionada con estados modificados de conciencia, aparentemente o supuestamente, es una situación en la cual no hay padecimientos, sino que se siente un estado de éxtasis y de placer, protagonizado, por supuesto, por la persona que afirma haber vivenciado estas mismas. Lo cierto es que este tipo de acontecimientos son absolutamente novedosos, imprevistos, sorpresivos. No hay cálculo previo, no hay premeditación. Por lo tanto, todo lo que se pueda llegar a decir con respecto a una vivencia de iluminación solamente tiene valor de conjetura. Vamos a ver qué es lo que nos dice la neuroteología. En principio, demostró que prácticamente el cerebro en su totalidad interviene en las vivencias religiosas o espirituales. Contrariamente a lo que se suponía hace muchos años atrás, que se afirmaba que un pedacito únicamente del cerebro, precisamente los lóbulos temporales, intervenían en este tipo de vivencias. No tenemos tiempo para hablar con mucho detalle, pero vamos a ver algunos pedacitos de este cerebro y cuáles son sus implicancias en la vida religiosa o espiritual. En principio, la corteza órbitofrontal es un cachito de los lóbulos frontales que se encuentran por encima de la órbita de los ojos. Están relacionados con sensaciones vinculadas con la sensibilidad al castigo o con la generación de recompensa. La persona religiosa que se aboca a una práctica religiosa y lo hace de manera genuina, lo que pretende es estrechar un vínculo con una entidad de carácter sobrenatural, sea Dios o cualquiera de sus representantes. En esta relación que pretende iniciar o mantener a través de la invocación, de la oración, de lo que fuere, existe lo que se conoce como certeza de asimetría, determinada por el conocimiento por parte de aquel que realiza un acto de invocación de que es inferior a ese ser al cual está convocando o invocando. Y por lo tanto se tiene que ajustar a sus normas. Este ser me ofrece, y es por eso que hablo de generación de recompensa, tengo la expectativa de ser recompensado a través del auxilio, de la asistencia, de la escucha, de la contención. Pero también se habla de temor, porque yo tengo miedo de que la falta o el acatamiento, de la falta o la omisión en el acatamiento de una norma que me impone sea motivo de condena, de castigo.
El próximo, ¿no es? Por favor. Ahora nos metemos un poquitito en el terreno de lo más espiritual o místico, a través de la revisión de cuál sería la función de este cachito del cerebro, los lóbulos temporales que están, ¿sí?, al costadito de la cabeza, un poquitito por detrás de la sien. Los lóbulos temporales lo que hacen es recabar información del exterior, entre otras tantas funciones, que tiene que ver con sensaciones auditivas, olfativas y visuales. La junta, las procesa y genera una sensación determinada. Esta sensación en ocasiones es tan extrema, tan intensa, que nos lleva a vivenciar, en situaciones muy particulares, lo que se conoce como alucinaciones sensoriales. Vemos a Dios, a la Virgen, a un santo, a un ángel o lo que fuere. Escuchamos mensajes que provienen del más allá, instrucciones. Y en menor medida también se da que se perciben aromas muy particulares, que a menudo son descritos como muy exquisitos, muy lindos, y que no pueden ser catalogados ni clasificados como similares a los que forman parte del entorno cotidiano, de lo habitual de la persona que tiene esta vivencia. ¿A raíz de qué supuestamente podríamos vivenciar este tipo de acontecimientos? Entre otras tantas cosas, de situaciones de conmoción sumamente graves e intensas, la pérdida de un ser querido de forma sorpresiva, por decir una entre tantas, un accidente me puede llegar a esta situación. Hipertensión arterial, fiebre demasiado alta e intensa, sobre todo se da en las personas que son muy ancianitas, ¿sí? No tanto en el resto de las personas, pero también podemos llegar a alucinar o a experimentar vivencias que exceden a lo ordinario. El consumo de sustancias alucinógenas, el consumo indebido y desmedido de sustancias medicamentosas. Y se da en muchos casos, la gente no lo sabe porque obviamente una persona que transita por una vivencia de iluminación tiene cierto resquemor a poder manifestarlo. Pero en enfermos epilépticos, después de superada la crisis epiléptica, muchas personas afirman haber tenido experiencias cercanas a la muerte, entre ellas el famoso ese túnel con la luz al final. Escuchar o ver la presencia de un ser querido ya fallecido, que retorna circunstancialmente para darnos un mensaje o para invitarnos a volver al plano físico. No solamente sucede esto, sino que fíjense, la otra imagen, por favor. Los lóbulos parietales están implicados en las vivencias de iluminación. ¿Por qué? Porque entre otras tantas funciones, el lóbulo parietal es el encargado de permitirle al hombre la capacidad de mantener el equilibrio y también la capacidad de ubicarse temporoespacialmente de forma precisa. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo una experiencia mística. Yo no, pero a raíz de mi laburo he tenido ocasión de hablar con personas que afirman haberlas tenido y todas ellas, prácticamente sin excepción, sostienen que pierden el equilibrio. De hecho, algunas se desmayan o se dejan caer de forma voluntaria al piso, o fíjense qué gesto significativo, se ponen de rodillas, pero porque pierden la tonicidad muscular. No pueden sostenerse en pie. Al mismo tiempo que también aseguran no poder ubicarse en el espacio y en el tiempo de forma concreta. Ahora vamos a hacer una revisión acerca de lo que hablamos, los puntitos básicos de la neurología. Yo les decía que en simultáneo trabaja un grupo neuronal para cumplir una determinada función y por lo tanto las neuronas del resto del cerebro merman o aplacan su actividad. Lo que voy a decir no es una certeza, estoy conjeturando, estoy suponiendo. Y si alguno de ustedes es muy crítico, también tiene todo el derecho a decir que estoy inventando. Pero no sería descabellado suponer que frente a una alucinación sensorial de tal magnitud que me permita supuestamente ver a Dios
o escuchar un mensaje y que sucede eso por una intensa actividad en un grupo neuronal, yo al mismo tiempo pierda mi capacidad de ubicarme en el espacio y en el tiempo y de sostenerme en pie por una lógica merma o aplacamiento en la actividad de otras neuronas del cuerpo. Sucede lo mismo. No hay una persona, o por lo menos que yo conozca, que no me haya comentado de haber visto a Dios o alguna presencia espiritual, de haber escuchado un mensaje, que al mismo tiempo no se sienta conmovido de tal manera que pierde el equilibrio y se queda todo flojito. Y no sabe ni dónde está parado, ni dónde está situado, ni cuánto tiempo transcurrió entre que comenzó su experiencia y culminó. Perdón, vamos a dejar fluir un poquitito, ¿sí? Si me disculpas, la disertación, y después yo estoy a disposición de ustedes para que me hagan todas las preguntas que consideren convenientes, ¿sí? Un segundito. Luego, y esto es lo más importante para mí, más allá de elucubraciones o suposiciones de carácter místico, la corteza prefrontal, medial o media, un pedacito de los lóbulos frontales, el más próximo al hueso frontal del cráneo. Está implicado en lo que llamamos conocimiento representacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de la actividad neuronal en este pedacito de nuestro cerebro, el hombre tiene la facultad de optar de forma inteligente por emociones, por pensamientos y por acciones que considera relevantes, importantes, teniendo en cuenta, por supuesto, sus propios valores, ¿no? Principios que tienen una connotación ética y moral que son acordes a sus pensamientos, a sus sentimientos. De forma inteligente, decía, ¿por qué? Porque a la vez inhibe todo aspecto conductual o comportamental que cree o le resulta inapropiado. La persona religiosa, que lo es de forma genuina, sincera, cuando inicia una práctica y a partir de ella, si es permanente en su sistema de vida, toma actitudes que son muy particulares, que por supuesto que no son privativas de la religión. Otro tipo de disciplinas nos llevan a tener conductas tendientes a lo correcto, a lo saludable. Pero la persona religiosa, insisto que lo es genuinamente, lo que hace es conducirse con intención de altruismo, de cooperación, de solidaridad. Es más comprensivo, más tolerante, más amoroso con el prójimo. Abandona el camino de la procrastinación, que quiere decir estar rondando siempre en torno a la pavada, a la estupidez, para evitar ocuparse de aquello que realmente resulta importante. Y deja, aunque más no sea de forma transitoria, de lado la superficialidad y la materialidad, porque lo que pretende es conducirse en la vida con valores que le permitan enaltecer su calidad de vida y también, por añadidura, mejorar la calidad de vida de los seres de su entorno. Hasta aquí hicimos una revisión de algunos aspectos muy básicos que podrían ser una propuesta viable o atendible desde el punto de vista del psicoanálisis y de las neurociencias. Yo los voy a invitar a que me acompañen a jugar un ratito con la imaginación. Y les pido esto para contemplar, en este caso, la visión de la persona que tiene fe. Porque sé que hay muchas personas que son creyentes y escucharon con paciencia y con respeto aquello que supuestamente puede ser la propuesta de la ciencia. Entonces le voy a pedir a aquellos que pertenezcan al ámbito docente y científico que les devolvamos ese mismo y lindo gesto y juguemos un ratito abriendo el corazón. Es solamente por unos minutitos. Voy a poner un ejemplo que es muy rebuscado y que sé que puede ser sometido a innumerables refutaciones. Y no voy a defender mi postura porque prometí que no íbamos a polemizar, sino todo lo contrario. En principio, tenemos que decir que nosotros vivimos en un mundo en el cual estamos rodeados de un montón de objetos,
que nos estimulan, que nos envían mensajes. Captamos estos mensajes que nos envían los objetos de nuestro alrededor, los enviamos al sistema psíquico, todos juntitos, y creamos una imagen mental. ¿Con motivo de qué se genera eso? Y bueno, de que tenemos un sistema que se llama perceptivo sensorial que capta todo lo que existe a nuestro alrededor. Lo que vemos, escuchamos, olemos, degustamos o tocamos. Esta información que se aloja como imagen mental va a ser modificada o alterada en cierta manera. ¿Por qué? Por un montón de factores socioculturales que tienen una connotación ética, social, moral y hasta religiosa, acerca de saberes muy íntimos que tenemos y de conocimientos intelectuales que adquirimos. Trabajan todos juntitos para lograr conformar esta imagen mental, que puede ser más o menos parecida a ese objeto que me estimuló, a ese objeto que me envió el mensaje. Ahora, si es menos parecida, esto no significa que nuestra imagen mental es falaz, es mentirosa, es engañosa. Estamos muy acostumbrados a sancionar nuestras más profundas convicciones, dudando de nuestros sentimientos, de nuestras vivencias, del valor de nuestra experiencia. Siempre, absolutamente siempre, en nuestra imagen mental va a haber, aunque sea un cachito de verdad, un pequeño germen de verdad que nos va a emparentar esa imagen con el objeto que nos estimuló, aunque sea muy chiquitito. Hay que aprender a buscar ese cachito de verdad, considerarlo, valorarlo, contemplarlo y hacer buen uso del mismo. Vamos a suponer que yo salgo al patio de mi casa a la noche a fumarme un pucho. Miro hacia el cielo y me encuentro de manera sorpresiva con una luz potente que va de un lado al otro. ¿Qué pasa? Me sorprendo. Me puedo cagar todo, me asusto. Me maravillo. Ese suceso va a generar algo que para el hombre es maravilloso. La duda. Una duda que es desfenestrada y criticada en nuestro mundo de inmediatez estúpida actual, porque consideramos que la duda está hermanada con el conflicto, con el problema. Sin embargo, la duda, para aquel que no cree, es un regalo maravilloso de la evolución y de la naturaleza. Y para aquel que cree, es un regalo divino de Dios. Pero la duda es formidable. Yo dudo, necesito encontrar una explicación. Y después de la explicación, encuentro que puedo llegar a una conclusión. Y esta conclusión puede ser de diversa índole. Yo puedo suponer que esa luz, de la cual no conozco su procedencia o su origen exacto, es el Unicenter Shopping en Panamericana y Paraná, que está haciendo luces de colores con rayo láser para festejar Navidad o fin de año, o que es una nave extraterrestre que viene de Ganímedes para contactarse con el género humano. Me satisface esa conclusión a la que llegué. Y si me satisface, es positiva, tiene bondad y tiene un crédito implícito. Con esto yo no quiero ni confundir ni ser mal interpretado. Me considero un hombre de ciencia. Es por eso que siempre voy a defender la idea de que hay que abrazar con pasión la investigación, que no hay que resignarse a que lo desconocido es una utopía inalcanzable, que siempre es bueno y es lógico querer saber un poquitito más. Sin embargo, esta idea primaria lo que hizo fue permitirme que yo regulara mis funciones fisiológicas y psicológicas frente a un acontecimiento que me conmovió, frente a un suceso que me inquietó. A mí me satisfizo, me hace feliz y me conforma.
Si al otro le gusta o no le gusta, allá él con su pensamiento y su sentir. Se lo respeto, pero no me voy a ajustar a su manera de pensar. Después de que se aplacó mi excitación, mi conmoción, que pude satisfacer ese grado de inquietud frente a un acontecimiento imprevisto, ahí si tengo ganas, me aboco a la tarea de encontrarle un sustento empírico a ese suceso. Vamos al ejemplo que no es este, es más rebuscado y más jodido, y que va de la mano con uno de nuestros sentidos más básicos, el olfato. Vamos a usar el olfato para el ejemplo. ¿Qué es el olfato? El olfato es un sentido quimioreceptor que capta partículas volátiles aromáticas odoríferas que ingresan por el epitelio olfatorio instalándose en el sistema límbico y en el hipotálamo para generar una determinada cantidad de sensaciones en base a la integración de las mismas que se trasladan a la corteza cerebral. Esto quiere decir que el tufo entra por el naso y llega al cerebro. Y a través de eso se genera esa imagen mental de la que hablábamos antes. Tenemos sensaciones muy gratas, como disfrutar del exquisito perfume de una rosa, y no tan gratas como entrar al baño después de que salió la abuelita que se clavó una porción de la chocotorta que le hicieron los nietos para el cumpleaños 98 seguida de 20 mate lavado. Lo cierto es que tenemos sensaciones que nos generan un montón de sucesos internos. Vamos al ejemplo. Una persona invita amigos a cenar a su casa. Llegan los invitados, se sientan a la mesa a la espera de ser agasajados con un manjar exquisito, y este tipo preparó ravioles con estofado, que están en la mesada de la cocina esperando humeantes, calentitos a ser llevados a la mesa, próximos a una ventana abierta lindante con el exterior de la casa. ¿Qué sucede? Yo sé que, teniendo en cuenta que estamos en Argentina, más de uno pensó que un hijo de puta mete medio cuerpo adentro y se afana los ravioles. Pero no, eso no sucede, porque este es un ejemplo de un paraíso terrenal en el cual nadie se apropia de aquello que no le pertenece. ¿Qué sucede? Pasa un transeúnte, huele la comida, pero sumido en sus preocupaciones, continúa su marcha sin prestar demasiada atención. Pero pasa una segunda persona, huele la comida, se detiene y busca conocer su procedencia exacta, pero no puede encontrarla. De todas maneras, despierta en él sensaciones, en principio vinculadas con lo fisiológico. ¿Por qué? Porque se da cuenta que tiene hambre y que salió muy temprano de su casa sin haber desayunado, y entre trámites y trabajo llegó la noche y no probó bocado. Entonces busca desesperadamente un supermercado chino, un kiosquito, para comprar un alfajor, una gaseosa, comerse un sanguchito. Pero también se despiertan recuerdos que son muy importantes y muy caros a sus afectos. Se acuerda de los almuerzos domingueros en casa de la abuelita, no la de la chocotorta, en la cual se juntaba con sus familiares, con sus seres queridos, comían, reían, contaban chistes, discutían por fútbol, por política. Iba a jugar al patio de la casa de la abuela y llegada la tarde-noche volvía a su casa, se pegaba un baño y preparaba los útiles del colegio porque al día siguiente tenía clase. El olfato y el cerebro se pusieron en funcionamiento para captar un mensaje que proviene de afuera. El cerebro y la mente se activaron para crear esa imagen mental de la cual hablaba hace un momentito. Pero ni el cerebro ni la mente fueron los creadores de la fuente de ravioles con estofado. Esta es una entidad independiente que preexiste y precede al perceptor. No forma parte de él ni de su imaginación. Solamente fue el elemento ajeno que lo motivó. Con esto, lo que pretendo significar es que el hombre de fe tiene todo el derecho del mundo a suponer que el cerebro
lejos de ser el inventor de fantasías y supercherías baratas, puede ser una suerte de maravillosa antena formidable, receptora de los sutiles mensajes de las fuerzas del más allá. Y quizá, y solo quizá, sea otro gentil regalo de Dios que nos posibilita seguir conectados con Él mientras estamos transitando por este mundo. Porque la ciencia sostiene, por lo menos la ciencia positivista, que la idea acerca de lo divino no confirma la existencia del mismo, del carácter divino de una entidad. Pero nosotros podríamos contrarrestar a eso con la idea de que el negar una existencia concreta no implica que ésta deje de existir. Incluso la genética misma se metió dentro del ámbito de la religión. Un prestigioso genetista de la Universidad de Harvard, Dan Hammer, habla del gen de Dios. Y se supone que la existencia de este gen implica que una persona sea creyente y la inexistencia que no lo sea. Y hasta se argumenta la idea de que vamos a decirle, la administración de una sustancia química determinada podría inhibir la capacidad de este gen de manera tal que alguien que es creyente deje de serlo. Ahora bien, yo me pregunto, el hecho de que inhiba mi posibilidad de poder captar un mensaje, ¿implica la inexistencia del objeto que me envía ese mensaje? Ojo que en algunos casos, algunos miembros de la comunidad científica sostienen que ante la ausencia del hombre no existe suceso. Voy a decirlo de forma muy burda. Si a mí me enchufan alguna porquería química que mata o inhibe un gen, de manera tal que yo pierdo mi capacidad para creer, o me cortan un cacho del cerebro supuestamente encargado de vincularme con creencias religiosas, ¿eso significa que Dios no existe? El hecho de que yo no pueda percibirlo significa que Dios no existe. De paso que tomo agua, perdón, tengo este vaso y lo estoy viendo. Sé que existe porque lo veo, lo puedo captar. Ahora viene uno, un hijo de su madre, con una cucharita, me la mete adentro del ojo, ¡puc!, y me lo hace saltar. Con la misma cucharita, ¡puc!, hace otro tanto con el otro ojo. Y yo ya no puedo ver el vaso. ¿No sería más fácil tapártelo? Pienso en maldades permanentemente yo. ¿Significa que el vaso dejó de existir? Para mí tampoco. Yo creo que el vaso sigue existiendo, aunque yo haya perdido mi capacidad de poder acercarme a él. El próximo no es. La psicología de la religión lo que ha hecho es estudiar los acontecimientos religiosos, los acontecimientos espirituales, pero dándole fundamental importancia a aquellos sucesos que conmueven al hombre y que lo inclinan hacia la religiosidad, hacia la espiritualidad. No pretende demostrar desde el punto de vista ontológico la existencia o inexistencia de Dios. No le importa saber, o por lo menos demostrar si una doctrina es verídica o es falaz, si tiene un fundamento lógico o si no lo tiene. La psicología de la religión, que no es una ciencia independiente, sino que es el abordaje de la psicología en sus múltiples variantes hacia el tema religioso, lo que pretende hacer es entender por qué el hombre es religioso y cuál es la utilidad que se le puede dar a la religión, si es que tiene una utilidad que sea, por supuesto, positiva. Y descubrió que la religión sí es una herramienta útil para que el hombre pueda realizarse y obtener felicidad y autosuperarse. Pero que por sí sola no es ni buena ni mala, depende de quién carajo la usa.
Yo puedo ser muy religioso y sumergirme en un infierno de desesperación, de resignación y de depresión. Y puedo ser muy religioso y sin embargo llevar una vida positiva y constructiva. Más constructiva que positiva, porque sabemos que las circunstancias de nuestra existencia no nos permiten ser positivos todo el tiempo. Sin embargo, sí podemos ser constructivos y productivos. Eso es un deber, a la vez que un derecho inalienable de los seres humanos. ¿Cómo descubrió la psicología de la religión que la religiosidad en sí es negativa en algunos aspectos y es positiva en otros? Porque a través del estudio del comportamiento espiritual, a través del estudio de las características de la persona religiosa, se dio cuenta que aquel que sigue una norma a rajatabla impuesta por otro, sin reflexión previa, siempre vive sujeto a la condena, a la represión, a la postergación y a la resignación. En cambio, aquel que utiliza la religión como un método para elevar su calidad de vida, lo hace en primera instancia reflexionando, pensando, dándole valor, como dije hace un rato, a sus vivencias y sus experiencias personales, para saber si todo aquello que le enseñaron o le dijeron tiene o no sustento lógico y racional. Muchas costumbres que seguimos son causante de muchos malestares que persisten en nuestro ser. Pero justamente eso sucede porque estas normas que acatamos, las seguimos y las perseguimos por temor a lo que pudiera llegar a suceder si yo no cumplo con el mandato divino. Pero si yo, aún siguiendo un dogma, aún respetando un rito, aún considerando válida una liturgia, pienso, reflexiono y me doy cuenta de que eso en mi vida me da organización, conducta y disciplina, entonces sí será algo positivo. La religión, insisto, es un elemento que puede ser formidable para enaltecer nuestra calidad de vida. La religión es un instrumento sumamente valioso incluso para aquella persona que no es religiosa desde la concepción tradicional, que no adhiere a una creencia en particular. El ateo, el agnóstico, también puede ser religioso. ¿Por qué digo esto? Porque si se comprende el verdadero sentido de la religión, en principio sabiendo cuál es el significado etimológico correcto, por ahí en el fondo hay un filósofo que me lo va a cuestionar, pero vamos a lo sencillo. La palabra religión proviene del latín religare, que significa religar, volver a unir, unirse con algo que va más allá de lo superficial, de lo cotidiano, de lo intrascendente. Y la persona que no es creyente puede ser religiosa, entendiendo de que esta unión puede acercarlo a sus talentos dormidos, a sus capacidades ocultas, y cuando tiene un problema, un escollo que debe sortear, cuando tiene un conflicto que lo está agobiando, recurre a su potencial oculto, se vuelve a amigar con él y sale adelante, y no necesita recurrir a una entidad de la afuera. Y aquel que es religioso se une a una fuerza que lo trasciende, que va más allá de su conocimiento de lo cotidiano, entendiendo de que hay un punto de unión justamente, que significa portar el alma, una joya preciosa al decir del creyente, que trajo desde el más allá a préstamo mientras transita por esta vía de existencia y que debe pulir y cuidar, porque cuando vuelva al plano donde supone que va a volver, debe entregar lo que le dieron a préstamo en iguales o mejores condiciones que cuando lo recibió. La religión
puede ser un elemento sustancial e inmejorable para enaltecer nuestra vida, aún en lo más sencillito, y sin necesidad de adherir a una práctica en particular o a una creencia ideológica concreta. De todas maneras, podemos entender que todo tiene que ver con una cuestión de actitud. Una actitud que nos permita saber en concreto que existe, más allá de las disputas, de las polémicas y de las suposiciones, una sola verdad incuestionable. Una sola verdad absoluta. Y que es que hay vida antes de la muerte. Hay vida antes de la muerte. Cuando uno entiende esto y se le hace carne, dejará de tener sentido pelear con el otro acerca de si Dios existe o no existe, de si es uno solo o son muchos, de si es bueno o ilícito venerar santos, vírgenes, ángeles, o es una abominación a los ojos del Señor. Entenderá que hay vida antes de la muerte y que debe honrar este plano de existencia. Aún con la creencia en el anhelo y la esperanza de ir a otro lugar, que es también lícito y sumamente comprensible para la vida del creyente. Y debe sostener y defender esa idea a como dé lugar, porque si le hace bien, es válida, es justa y es veraz. Entender que hay que honrar esta vida le permite al tipo que no es creyente obtener salud mental, física y espiritual, porque enaltece sus valores y no se cuestiona a sí mismo ni cuestiona al otro. Y el día que llegue el último instante de su existencia, sabiendo que se brindó a sí mismo algo bueno y que le brindó algo bueno dentro de sus posibilidades al prójimo, se va a bajar el telón y se va a dar a sí mismo un fuerte aplauso. Y si es creyente, va a saber y va a entender que la restricción, la condena, la prohibición forman parte de nuestro mundo y de nuestras leyes. Sabemos que en exceso hasta el agua es mala, pero mientras no haya exceso ni desequilibrio, no hay perjuicio. No juzguemos las leyes de Dios de la misma manera a que lo hacemos con las nuestras, porque Dios no es humano. No hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza, porque si es un Padre bueno y sabio, como los creyentes suponen que es, nunca podría prohibirte ningún tipo de suceso, actividad que te resulte placentera y satisfactoria, en tanto no te signifique un perjuicio o un perjuicio para la gente que forma parte de tu entorno. Vas a entender que el hecho de ligarte o religarte con Dios implica disfrutar del cuerpo, del alma, de la mente, que somos un todo y que estamos honrando el mayor y mejor de los mandamientos, que es ser feliz. Una cuestión de actitud, ni más ni menos. Tan sencillo como eso, aleja lo malo de lo bueno en el tema de la religión, en el tema de la espiritualidad. Yo, a través de mi actitud, puedo, por poner uno de tantos ejemplos, decir que mi vista es engañosa porque la hija de puta me hace creer que el sol gira a mi alrededor cuando en realidad es al revés. Y también, siendo consciente de que tengo un sentido perceptivo sensorial que me permite ver, ser agradecido del hecho de que, a pesar de que tiene ciertas particularidades, me permite ver un lindo amanecer o tomarme un rico vinito o unos lindos mates mientras miro una linda puesta de sol. Es una cuestión de actitud que se debe mantener en todos los sentidos y en todos los aspectos. Yo con un solo elemento puedo tomarlo para bien o tomarlo para mal. Si mi camino
es restringirme, es lamentarme y es quejarme, nunca voy a ser feliz por más dioses y santos que adore. Y si intento todo lo contrario, a pesar de que muchas veces me queje y putee y me lamente, que es un mecanismo de defensa natural, pero eso ya es tema para otra reunión, sabré que eso no puede ser permanente y que tengo que intentar encontrar mis valores ocultos, mis valores dormidos, mis talentos para poder salir adelante. Y también, ¿por qué no?, recurrir a algo que trasciende, que es Dios mismo. Tenemos dos caminos, dos alternativas. Queda en nosotros saber cómo utilizamos esas herramientas y darle crédito a la intención de querer ser un poquitito más felices, por lo menos de a rato, o no querer serlo. Lo primero nos va a brindar cierto grado de libertad y también de autonomía. Y para terminar, yo quiero compartir un versito muy cortito que dice: porque ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul, y es menos grande por no ser realidad tanta belleza. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado. ¿Alguna preguntita? Si no, como diría el cura, nos podemos ir en paz.